hoy vamos a empezar por hablar del marco jurídico de las aguas en México. Bueno, entonces, para empezar, lo primero que tenemos que saber acerca del marco jurídico de las aguas en México y de dónde tenemos que partir es, lógicamente, de la Constitución. Ustedes ya conocen el artículo 4º, párrafo 6º constitucional, que se introdujo en nuestra Carta Magna en el año 2012, ¿se acuerdan del artículo 4º, párrafo 6º? Que nos dice que todos tenemos derecho al agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. Y que además el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho. Recordamos también en este momento que el hablar del derecho al agua para consumo personal y doméstico es hablar de un auténtico derecho humano, o sea, que existe un derecho humano al agua para consumo personal y doméstico y, ojo, al saneamiento del agua, insisto, y que ese derecho humano al agua ya está recogido a nivel constitucional en México en el artículo 4º, párrafo 6º. Les comentaba también cuando vimos este tema que desde el año 2012, que fue cuando se incluyó en el texto constitucional este párrafo 6º, se está discutiendo en el país desde entonces la pertinencia y la necesidad de que exista una nueva ley de aguas en el país. Sin embargo, la realidad es que hasta el momento no es así, hasta el momento no tenemos una nueva ley de aguas en el país y, por lo tanto, la norma jurídica fundamental en esta materia, en este tema, es la Ley de Aguas Nacionales. Bien, la Ley de Aguas Nacionales fue adoptada en el año 1992, es una ley, insisto, del año 1992 y ha sido reformada en varias ocasiones. Pero, lógicamente, esas reformas que se han dado posteriores al año 1992 son, digamos, modificaciones a esta ley que lo que van o lo que intentan hacer es ir adecuando esta ley a estas nuevas garantías fundamentales, a este nuevo derecho fundamental del agua, pero quizá pues no es suficiente, sino que lo realmente necesario en este momento en México es que haya una nueva ley de aguas nacionales, ¿no? Esto no ha sucedido entre otras cosas porque no ha habido acuerdo entre diferentes corrientes, ideologías, sectores relacionados con el tema de las aguas en el país. Podemos decir que las aguas o el tema de las aguas se ha convertido en un tema muy sensible políticamente, especialmente en lo que se refiere a la disponibilidad del agua, también en lo que se refiere a la gestión del agua, a los modelos de gestión del agua que pueden ser públicos, privados o mixtos, y también en lo que se refiere al precio del agua, porque recordarán que en la Constitución, en este artículo 4º, párrafo 6º, se nos habla de que el agua tiene que ser asequible, ¿no? Pero no gratuita. Sin embargo, las discusiones que ha habido en el país en relación al precio del agua se han centrado mucho en el tema de que si esta debiese ser gratuita o no por tratarse de un derecho humano, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos de los motivos por los cuales no ha habido acuerdo en relación a la adopción de una nueva ley de aguas en el país y entonces en este momento seguimos, insisto, con la Ley de Aguas Nacionales del año 1992, que es la norma jurídica más importante en esta materia. Esa ley de aguas o de esa ley de aguas se desprende también un reglamento, que es el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales y que, pues lógicamente, está alineado a la propia Ley de Aguas. Un tema muy importante cuando hablamos de las aguas es el relativo
a las competencias federales, estatales y municipales en materia de aguas. Y bueno, en este sentido, lo primero que tenemos que saber es que las aguas nacionales son de competencia federal, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución. El artículo 27 de la Constitución lo que hace es delimitar cuáles son esas aguas nacionales, y yo me voy a permitir leerles rápidamente lo que dice este párrafo, este trozo del artículo 27, que es el aplicable en materia de aguas y que, insisto, ustedes lo pueden consultar directamente en la Constitución. Artículo 27 dice: las aguas, refiriéndose a las aguas nacionales y definiendo estas, dice, son las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional. Ahora les voy a explicar cuáles son esas aguas de los mares territoriales y aguas marinas interiores que define el derecho internacional como aguas mexicanas, pero bueno, regresando al 27, dice, son las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional, las aguas marinas interiores, lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar, lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes, los ríos y sus afluentes directos e indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales hasta su desembocadura en el mar. Lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes, directos o indirectos. En fin, el artículo 27 no se lo voy a leer completo porque es bastante largo, pero en resumen, ¿cuáles son las aguas nacionales? Básicamente todas las que encontramos en el país. ¿A qué me refiero con todas las que encontramos en el país? Me refiero a todo lo que son corrientes de agua que directa o indirectamente estén relacionados con otras corrientes de agua que también directa o indirectamente lleguen al mar. ¿Ok? Y estoy hablando tanto de aguas superficiales como subterráneas, ¿no? En Veracruz no tenemos tantas aguas subterráneas, pero ya saben que hay estados de la República donde la mayoría de los cauces de agua son subterráneos, ¿no? Por ejemplo, Yucatán. Entonces, bueno, en resumen, esas son las aguas nacionales que son de competencia federal. Entonces, son la mayoría de las que encontramos. Un poco la pregunta aquí sería cuáles no son aguas nacionales, ¿no? Y ahí entran lo que serían las aguas estatales, que son las que no están en estas categorías. ¿Okay? Las que no son aguas nacionales son aguas de competencia estatal. ¿Cuáles serían las aguas de competencia estatal? Entonces, todas aquellas que no estén conectadas con otros cuerpos de agua superficiales o subterráneos que directa o indirectamente desemboquen en el mar, ¿no? O sea, en términos prácticos, pues las aguas estatales serían lagos y lagunas que no estén conectados con otros cuerpos de agua, por ejemplo, lagos y lagunas que solamente se encuentran presentes en un momento del año determinado, cuando hay lluvias, en época de lluvias. Todo lo que sean cuerpos de agua artificiales, lagos y lagunas artificiales, piscinas, etcétera, etcétera, esas también serían de carácter estatal. Y poco más, porque, insisto, la mayoría de ellas entonces son de competencia federal, como es lógico. Porque ¿se acuerdan de cuando hablábamos de la espacialidad singular de la cuestión ambiental como una de las características del derecho ambiental? ¿Recuerdan esta característica? Bueno, pues esta característica de la espacialidad singular de lo ambiental se deja ver y se muestra claramente su importancia precisamente cuando hablamos de aguas, ¿no? Porque desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista del derecho no tiene mucho sentido el dividir o parcelar o fragmentar artificialmente esas aguas que, como vemos, en su mayoría están conectadas unas con otras, ya sea directamente o indirectamente, ya sea cuando hablamos de aguas superficiales o de aguas subterráneas, ¿no?
Entonces, como no tiene mucho sentido, pues lo normal, y esto sucede en casi todos los países, lo normal es que las aguas sean de competencia federal, en otros países de competencia nacional, y como vamos a ver más adelante, se gestionan a través de unas unidades territoriales, unas unidades espaciales específicas también, ¿no? Que son específicas para las aguas. ¿Y cuáles serán esas unidades? Lógicamente las cuencas, ¿ok? La cuenca es la unidad de gestión de las aguas. Esto aparece ya en la Ley de Aguas Nacionales, tras una de las reformas que ha sufrido la Ley de Aguas Nacionales, y la cuenca es la unidad espacial que se utiliza para la gestión de las aguas en el país. Más adelante vamos a hablar un poquito más de las cuencas porque vale la pena mencionarlo, vale la pena mencionar cómo se organiza el tema, las aguas en base a cuencas dentro de una dependencia de la administración pública que ustedes ya conocen perfectamente, que es la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua es esa dependencia de la administración pública de carácter federal que gestiona las aguas nacionales. Aguas nacionales que ya hemos delimitado y que aparecen bien delimitadas en el artículo 27 de la Constitución, que ya lo han anotado, que lo tienen que tener en cuenta para estudiarlo bien y para checar cuáles son estas. Pero antes de seguir avanzando, quiero hacer aquí una pequeña precisión en relación precisamente a esa remisión que encontramos en el artículo 27 al derecho internacional, ¿ok? Al derecho internacional, y porque el derecho internacional es el que nos dice hasta dónde llegan las aguas de un país, ¿no? Hasta dónde llegan las aguas de un país. Y en ese sentido, las aguas de México, las aguas de México, pues se rigen por lo dispuesto en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar del año 1982. Convenio o Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar del año 1982. Lo que hace la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, como tratado internacional que es delimitar hasta dónde llega el territorio marítimo de cada país, de cada estado como país, ¿no? Entonces, lo que hace la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar es establecer cuáles son los límites a través de los cuales se toman en cuenta esos espacios marítimos. El primer límite que nosotros tenemos que tomar en cuenta, o el punto de partida desde el cual tenemos que empezar para estudiar este tema, es el concepto de la línea de base. La línea de base. La línea de base es una línea imaginaria que sigue el trazado natural de la costa en el momento de la marea más baja, lo que se conoce como la baja mar escorada. Insisto, es una línea imaginaria, que sigue el trazado natural de la costa en el momento de la marea más baja. A esto se le llama línea de base. En el momento de la marea más baja, lo que se conoce como la baja mar escorada. Es una línea imaginaria que trazamos para ver cómo contamos estos espacios marítimos. Porque el territorio de un país está conformado por el territorio terrestre, el territorio marítimo y el territorio aéreo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega el territorio marítimo? Bueno, pues hasta dónde llega nos lo dice el derecho internacional, ¿ok? Específicamente el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, 1982, y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es este concepto de la línea de base como una línea imaginaria que sigue el trazado natural de la costa en el momento de la marea más baja. Muy bien, ¿para qué nos sirve entonces la línea de base? Primero, para saber cuáles son las aguas interiores. Ese es el primer concepto que tenemos que entender, el concepto de aguas interiores, ¿ok? Las aguas interiores de un país son parte del territorio de ese país. Y son todas las aguas que quedan de la línea de base hacia adentro, hacia el territorio terrestre. Y quizá ustedes se pregunten, ¿y cuáles son esas? Ríos, todos los cauces de agua.
y de ahí nos encontramos con el artículo 27 que ya los enumera, ¿no? Todo eso son aguas interiores del país, todo lo que está de la línea de base hacia adentro. Dentro de este concepto están también los puertos se consideran aguas interiores, ¿ok? Y tienen un régimen jurídico específico establecido, insisto, en el Convenio Marco de Naciones Unidas de Derecho del Mar, pero en resumen, o sea, en resumidas cuentas, las aguas interiores son de competencia completa del Estado ribereño, en este caso de México, y son de competencia federal. Otro espacio que debemos conocer es el que está después de las aguas interiores, es decir, de la línea de base, mar adentro. Línea de base, mar adentro, 12 millas náuticas desde la línea de base. Y ese es otro espacio marítimo, también dentro de la soberanía territorial del Estado ribereño, que se llama mar territorial, mar territorial. El mar territorial mexicano, por lo tanto, va desde la línea de base, 12 millas náuticas mar adentro. Y ahí la soberanía del Estado ribereño es plena, es absoluta, es parte de su territorio, en este caso territorio marítimo, y solamente hay algunos derechos que tienen los terceros estados, los terceros países, en relación a esas aguas. Básicamente son derechos de navegación, ¿ok? Derechos de navegación siempre regulados por el Estado ribereño, ¿no? Y con ciertas características que no vamos a entrar en ellas, ya que eso sería más bien propio de un curso de Derecho Internacional. A mí lo que me interesa es que sepan hasta dónde llegan esas aguas. Termina el mar territorial, 12 millas náuticas, acuérdense, en línea de base, hacia adentro aguas interiores, mar adentro 12 millas náuticas, hasta ahí llega el mar territorial, y de ahí entra o tenemos otra zona marítima, que es lo que se conoce como la zona contigua. La zona contigua tiene una extensión de 24 millas náuticas, también desde la línea de base. Y tampoco vamos a entrar mucho en su marco jurídico, pero sí vamos a entrar en otro marco jurídico de otro espacio marítimo, que es el que se conoce como la zona económica exclusiva. Zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva tiene una anchura de 200 millas náuticas desde la línea de base. Línea de base mar adentro, 200 millas náuticas, zona económica exclusiva, ¿ok? El Estado ribereño sigue teniendo soberanía sobre esa zona económica exclusiva, sobre todo tiene soberanía sobre los recursos de esa zona. Y esto se traduce sobre todo, básicamente, o sea, el derecho más importante que encontramos aquí es el derecho de pesca exclusivo. El derecho de pesca exclusivo en la zona económica exclusiva de un Estado le pertenece al Estado ribereño. No se puede decir que sea todavía parte del territorio de ese Estado, pero sí hay derechos exclusivos de ese Estado, ¿ok? Y se refiere a las aguas, al contenido y al continente. Nos quedamos en la zona económica exclusiva, ¿verdad? Entonces, bueno, pues recordarles eso, que en la zona económica exclusiva hay derechos exclusivos de pesca, ¿no? Y bueno, hay otra zona que es muy, muy relevante para México, que esto ya no tiene tanto que ver con las aguas, pero lo comento porque tiene en este momento, que son los derechos que hay sobre los recursos del lecho y del subsuelo marino, ¿no? Y esto tiene mucha relevancia por el tema del petróleo. Entonces, los derechos de explotación de los recursos del lecho y del subsuelo marino no se incluyen dentro de este concepto de zona económica exclusiva, porque hay otra zona específica para ello, que es la plataforma continental. Tiene también una anchura de 200 millas náuticas en ocasiones. Hay varias formas para el cómputo, digamos, de hasta dónde llega esta zona, pero normalmente suele ser también de 200 millas náuticas. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque obviamente
hay determinados países donde las costas de los países están situadas frente a frente, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, mucho en Europa, están situados frente a frente y no hay tanta extensión, no hay 400 millas náuticas de distancia entre la costa de un país y la costa de otro país. Entonces, en esos casos se cuenta a la mitad, ¿okay? Se parte a la mitad. Hay muchísima regulación sobre este tema en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, pero a mí lo que me interesa es la parte de las aguas, que es lo que estamos viendo en este momento. Y cuando termina la zona económica exclusiva nos encontramos ya con el alta mar. O sea, cuando terminan esas 200 millas náuticas, ahí ya estamos en el alta mar. Y el alta mar no está bajo la soberanía de ningún país, ¿ok? Es una zona común, es una zona fuera de toda jurisdicción nacional. Así se define. El alta mar es una zona fuera de toda jurisdicción nacional, ¿ok? Como la Antártida, por ejemplo. También es una zona fuera de toda jurisdicción nacional, pero que todos los estados pueden utilizar. Bueno, entonces volvemos a las aguas nacionales. Las aguas nacionales, recuerden, las encontramos en el artículo 27 y son pues todos los ríos, afluentes, lagos, lagunas, cenotes, todos los cuerpos de agua que directa o indirectamente desemboquen en el mar y que estén relacionados o conectados unos con otros, ¿no? Con otros. Y decíamos que todas esas aguas nacionales son de competencia federal y decíamos que las aguas de competencia estatal entonces serán todas aquellas que no están enumeradas en el artículo 27 de la Constitución como aguas nacionales, y lo que no les había dicho, que les digo ahora, es lo relacionado, lo relativo a las competencias de los municipios en materia de aguas, porque los municipios tienen unas o las competencias más importantes en materia de aguas. Y básicamente son la prestación directamente o a través de sus correspondientes organismos operadores de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales. Esto lo establece también claramente el artículo 115, párrafo tercero de la Constitución, que dice textualmente, dice, los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes. 1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. De aquí pueden desprender, ¿se acuerdan del derecho humano al agua? Que dijimos, el derecho humano al agua comprende el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico y el saneamiento del agua. Y ambos ámbitos son de competencia municipal. ¿Ok? Bien. Algo que tenemos que tomar en cuenta, la legislación mexicana, igual que la legislación de muchos otros países, o sea, esto es habitual, lo que hace es regular todo lo relacionado con el tema del agua en base a los usos del agua. ¿Ok? Entonces, digamos que la regulación en materia de aguas depende del uso en concreto del cual estemos hablando. No tiene la misma regulación un uso del agua u otro. ¿Ok? ¿Y cuáles son los usos del agua? Bueno, pues están establecidos en la Ley de Aguas Nacionales y en su reglamento, y básicamente tenemos el uso agrícola, el uso ambiental o uso para conservación ecológica, el uso consultivo, el uso doméstico, uso en acuacultura, uso industrial, uso en generación de energía eléctrica, uso pecuario y uso público urbano. Y como les digo, cada uno de esos usos del agua tiene una regulación diferente. O sea que la regulación en materia de aguas tiene que ver con cómo esté catalogado el uso que le vamos a dar al agua. ¿Ok? Y todo esto, como les decía, aparece en la Ley de Aguas Nacionales y en su reglamento. Y recuerden que el derecho humano al agua y el derecho fundamental al agua previsto por
o dentro de la Constitución mexicana, artículo 4, párrafo 6º, se refiere única y exclusivamente al uso personal y doméstico. Bien, otro tema importante que les había anticipado ya es el relativo a la administración del agua en México, que se hace, como les había mencionado, a través de la Comisión Nacional del Agua, que es la dependencia de la administración pública que se encarga de gestionar las aguas en el país. Es de carácter federal, porque luego a nivel estatal también hay comisiones estatales del agua y obviamente las comisiones estatales del agua lo que van a gestionar son las aguas estatales, que ya hemos visto que son muy pocas en la realidad, ¿no? Y lo que tenemos que saber de la Conagua, y este es el motivo por el cual les hablo de esta dependencia, lo que tenemos que saber acerca de la Conagua, de la Comisión Nacional del Agua, es que se organiza en organismos de cuenca. Los organismos de cuenca se definen en la ley como las unidades técnicas, administrativas y jurídicas especializadas con carácter autónomo, cuyas atribuciones en materia de aguas se establecen en la ley de aguas y los reglamentos, ¿no? Entonces, los organismos de cuenca son unidades de índole gubernamental que a su vez se apoyan en los consejos de cuenca. O sea, los organismos de cuenca son como dentro de la Conagua las unidades que gestionan esos ecosistemas que se han podido delimitar en relación a las aguas, que son las cuencas dentro del país y que a su vez, como les decía, se apoyan de los consejos de cuenca, ¿no? Luego es muy importante mencionar también que además de la Ley de Aguas Nacionales y el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, tenemos en materia de aguas una normativa muy importante que son las normas oficiales mexicanas en materia de aguas, que las van a ver constantemente a lo largo de su trayectoria profesional como ingenieros ambientales. Tenemos la NOM 001, la 003, la 004, la 005, la 006, la 008, la 009, la 010, la 011, la 014 y la 015. Estas son las normas técnicas en materia de aguas. Son las que nos dicen claramente cuáles son los umbrales máximos de contaminación, para cada sustancia, para cada fuente, etcétera, etcétera. Entonces tienen una enorme relevancia y las van a ver constantemente también en otros cursos, en otras materias, en otras experiencias educativas de su carrera. Y por último, en este tema de aguas, para completar este panorama general que les estoy dando acerca del marco jurídico de las aguas, no podemos olvidar, ojo, no podemos olvidar que existen, esto ya lo vimos cuando hablamos de derecho penal, existen delitos federales por contaminación de las aguas. O sea, hay acciones que constituyen delitos ambientales, ¿no? Y que las encontramos en el Código Penal Federal.